Gloria a nuestro Dios. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria a Dios. Hoy vamos a tratar, mis amados en el Señor, el ateísmo fundamentalista radical, y vamos a tratar también el ateísmo, digamos, de hoy en estos días en que estamos nosotros viviendo. Vamos a empezar por el ateísmo radical. El ateísmo radical niega de una forma directa la existencia de Dios. Por eso leía de la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mire qué bien. Esto que anuncia el firmamento, la creación a la cual usted puede contemplar, a la cual usted puede ver, es lo que los filósofos han tratado de negar. Ese es el ateísmo fundamentalista. En este afán por negar la existencia de Dios, aparece un hombre en 1959 que se llamaba Charles Darwin, que era un naturalista inglés. Dice que los humanos y las plantas sufren transformación y que no se debe a un acto creador, sino que la misma naturaleza lleva a esos signos de descomposición del mismo ser humano, de esa transformación. Así es como el hombre quiere negar a Dios. Que todo lo que vemos en la naturaleza, todos los movimientos que hay en la vida, son a causa de la naturaleza y que no existe una mano creadora. Fue el primero en el ateísmo fundamentalista que aparece con esta doctrina. Porque ya habían antes otros. Y podemos hablar en la Biblia, Hechos 17, versículo 18. Podemos hablar de los estoicos. Puede leer ese versículo si usted lo quiere leer. Eran griegos. Hechos 17, 18. Estos hombres dicen que podían vivir una vida tranquila, guiada por la razón. O sea, esto no es nuevo. Ya habían corrientes en el tiempo de la palabra de Dios que el apóstol Pablo anda predicando, que negaban la existencia misma de Dios, y los que se encargaban de esto eran los de Atenas. Estaban los estoicos, también aparecen los epicúreos, que buscaban sosiego para una vida feliz, eliminando a Dios. O sea, esto de querer negar a Dios ha sido una tarea fuerte del hombre por querer borrar la existencia de Dios en la vida del ser humano. Hablábamos de 1859, aparece Charles Darwin, un naturalista inglés, con su teoría de que las cosas sufren transformación y que no hay ninguna mano creador. Luego aparece Federico Engels, filósofo y politólogo comunista alemán, en 1845. Sigue la misma doctrina, siguen enseñando que el hombre es capaz de evolucionar, de crecer, que todo lo que hay es fruto de la naturaleza, pero que no es fruto de la creación, que no hubo una mano divina en ella. Querían negar la existencia misma de Dios y de la palabra de Dios que nos acaba de hablar Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la obra de las manos de Dios. Aleluya. Carlos Marx, un filósofo, sociólogo comunista de origen judío, padre de la sociedad comunista, es padre del socialismo. Este hombre termina llevando esta doctrina que ya ha salido de los sentimientos y el pensamiento de Charles Darwin a una realidad. Ya quiere llevarla a una realidad. Eso sucedió en 1800. Siempre, por eso le digo, en el siglo XVIII se gestaron muchas cosas del socialismo y del ateísmo fundamentalista. Quiero decirle antes, no tengo ninguna
inclinación a ninguna situación política, porque hablar de esto es hablar de la realidad divina de Dios. Luego aparece Vladimir Ilich Lenin, que funda el Partido Comunista Ruso. Se expande la Unión Soviética. Toma mucha fuerza esta doctrina de negar a Dios. La idea es sacar a Dios para que volvamos a lo que pensaban los epicúreos, que el hombre se puede guiar por la razón. Y por esa misma situación es que se viven muchas situaciones adversas en la vida. Por esa misma situación de negar la existencia de Dios, es que hay muchos países enteros y sociedades enteros que viven un caos total, porque cuando sacaste a Dios de su presencia, cuando sacaste a Dios de tu vida, quedas al margen de la infelicidad, quedas al margen de tus pensamientos, que siempre van a ser imperfectos en la vida. En 1991, cuando se da la perestroika, que la Unión Soviética se desintegra, cuando estaba gobernando Mikhail Gorbachev, entonces esta tendencia se pensaba que había llegado a su fin, pero resurge nuevamente con estos años últimos. Pero el ateísmo fundamentalista, que es negar a Dios públicamente, pues prácticamente llegó a su fin, porque lo que no viene de Dios no va a prevalecer nunca. El hombre, en su afán por alcanzar la plenitud de la felicidad, tiene que siempre ir en contra de Dios, porque Dios siempre le va a poner un alto a nuestros pensamientos. Dios siempre te va a llevar a un camino verdadero, porque ya lo dice Él en su palabra, que nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. El hombre piensa finitamente que la vida termina cuando le echan la última palada de tierra, y Dios piensa en su inmensa misericordia infinitamente. Recordemos que Dios es infinito. Infinito su poder, infinito su gloria, infinita su gracia, infinito su amor. Aunque nosotros queramos, los hombres, llenos de avaricia, queramos negar la existencia de Dios, o querramos hacernos nosotros mismos dioses, nunca lo vamos a lograr. Porque si tú ves, en la vida hay cosas que ya están establecidas y el hombre no puede cambiarlas de ninguna manera. Ese es el ateísmo radical, el que niega a Dios. Dios no existe. Y hoy en día veo muchos países que niegan la existencia de Dios. Y hay una lucha entre el hombre mismo, entre el ser humano, por alcanzar que los demás entiendan que Él tiene la razón. Porque siempre que saques a Dios de tu vida, que saques a Dios de las cosas, quiero decirte que tu vida se vuelve un caos y una infelicidad total. Gloria a Dios. Empieza después de la época de que termina con la perestroika, la Unión Soviética, que fue donde se dio esta fuerza muy grande. De allí para acá empieza el ateísmo, ya muy diferente a como se había vivido antes. Ya es un ateísmo distinto. Ya nacen en 1995 los movimientos de la ideología de género, que es llevarle en contra a Dios su verdad. Ya nace la ideología de género, y dice la ideología de género que el hombre nace en un cuerpo de mujer y que la mujer nace en un cuerpo de hombre, y que el hombre puede decidir lo que quiere ser
en la vida. Estamos negando la existencia de Dios y estamos negando que Dios es el actor de la vida. ¿Se da cuenta? No he visto ninguna persona de estas que lleva adelante esas cosas que sea feliz. Esa es la desgracia más grande. No he visto a ninguno que va en contra de Dios que sea feliz. Luego viene el hombre. Dice el profeta Daniel capítulo 12 versículo 4 que en los últimos días la ciencia se multiplicará. Estoy hablando del ateísmo moderno de hoy. La ciencia ha jugado un papel muy grande para apartar a Dios de la realidad de las personas y que se vuelvan a vivir una farsa y una falsedad en su vida. Bendito Dios por la tecnología, yo la estoy utilizando para servicio de Dios. Bendito Dios por los que pueden usar la tecnología para algo maravilloso. Bendito Dios por los que no se dejan destruir por la tecnología. Ya no hay lugar para los principios morales porque constantemente a través de lo que nos llega nos enseñan eso, que para qué respetar a los padres, para qué respetar a los hijos. Y el mundo, si usted mira, se ha vuelto un caos total porque se han perdido los principios espirituales y morales. Igual da una cosa, igual da la otra cosa. Todo lo vemos con unos ojos que decimos nosotros perfecto y siempre le damos la razón a lo que nosotros pensamos. Es el peor error del humano. Es el peor error de la sociedad. Debemos de entender que hoy el hombre se ha endiosado. Que hoy el hombre han habido lugares que los hombres han llegado a un extremo que exigen adoración. Presidentes mismos que les enseñan a sus seguidores que ellos son Dios. Qué desgracia. Toda la persona quiere protagonismo. Quiere que lo vean. Quiere que los demás estén sujetos a lo que ellos piensan. Me imagino que estos hombres nunca pensaron en el grande daño que le iban a hacer a la sociedad porque en realidad estaban perdidos en su manera de pensar. Ciegos guiando a otros ciegos, dice la palabra de Dios. Y lo peor, que la perversidad de la vida nos ha llevado a aceptar estas cosas como verdaderas. Ya no hay un lugar para orar en la casa. Ya no hay un lugar para hablar de Dios. Ya no hay una conversación sana en la familia. En las iglesias, no en todas, se practica un evangelio limpio, un evangelio puro, porque hasta en eso el hombre ha querido endiosarse y ha querido apartar a Dios y ponerse él en su lugar. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 nos dice la palabra del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a puras fábulas. ¿Qué dice la palabra? Que vendrán tiempos en que los hombres no sufrirán la sana doctrina y se apartarán. Y se buscarán maestros que les enseñen según sus deseos. Así está pasando en las iglesias. Muchas veces, o casi en la mayoría de veces, el cristiano no quiere que la palabra de Dios lo incomode. Quiere vivir de la basura que le predica el que esté enfrente, aunque ni siquiera tome en cuenta a este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Y ya la vida cristiana se vuelve nada más en una vida de afán religioso. Que ya no leemos la Biblia.
que ya nos volvemos a pura fábula, nos interesa más la mentira y la falsedad que nos cuenta la persona que está parada enfrente de nosotros, que tiene la capacidad de manipular nuestra mente. Y quiero decirles que para eso se usa una palabra que se llama algorías. Algorías es la ciencia que estudia lo que la persona quiere ver y escuchar. Y eso es lo que hacen estos hombres. ¿Quieres escuchar que estás viviendo bien, aunque estés viviendo como estés? Y tú, como quieres darle, vivir guiados por tu razón, crees que están en lo correcto. Así el diablo y sus fuerzas sobrenaturales, porque tengo que hablar de esto. Estoy hablando de Dios y la manera en que la fuerza sobrenatural del diablo nos quiere apartar del camino del Señor. Está llevando adelante su proyecto de daño en la vida del ser humano. Lo que hace es mantenerlo entretenido. Había un filósofo que estaba dando una charla muy intensa. Estaba dando una conferencia de que Dios no existía. Estaba un hombre humilde en la parte de atrás con un cuchillo pelando una naranja. Cuando terminó de pelarla, el hombre estaba dando la conferencia y él estaba chupándose la naranja, saboreando el sabor de la naranja. Cuando terminó, el conferencista preguntó y dijo que si había alguna pregunta. Entonces levantó el hombre y le hizo una pregunta y le dijo: yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué sabor tiene la naranja que me comí? No sé, le dijo el conferencista, porque el que se la comió fue usted. ¿Sabe qué le dijo el humilde hombre? Eso está pasando con usted. Usted no conoce a Dios y está hablando de Él. Ese es el problema que pasa hoy, amados. Que hay mucha gente que no conoce a Dios y está hablando de Dios. Hay mucha gente que no lo ha conocido y está en contra de Dios, pobrecito de esas doctrinas que están llevando adelante. La perversidad del mundo, las modas, el ocupamiento de nuestros trabajos que nos van ocupando de Dios, todo esto es ateísmo moderno. De una u otra forma se va negando la existencia de Dios y queremos mantenernos ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros placeres y en las cosas que determinan nuestra vida, que son importantes para nosotros. Y como dicen los matemáticos, hay que sacar a Dios de la ecuación. Qué lástima. Lástima. Personas que se sienten inteligentes o que se creen ser inteligentes están pervertidos por tantas cosas y no poder ver a Dios, que solo es humillarse delante de Él y decirle: Dios, enséñame las cosas maravillosas que necesito para seguir adelante. Amados en el Señor, vuelvo a decirle lo que les he dicho siempre: no te hagas daño. Eres tú el que te estás haciendo daño. No destruyas tu vida. No dañes tu integridad. No seas infeliz cuando puedes ser feliz. Al final de la jornada, vas a presentarte tú solo delante de ese Dios a quien negaste, a ese Dios a quien ofendiste, a ese Dios a quien quisiste ocultar en la vida, y te das cuenta de esa realidad. Que Dios dijo que nacemos, crecemos y envejecemos, y después la tierra reclama el cuerpo donde salió, y luego el cielo reclama el alma a quien la dio. A esa realidad tienes que llegar. Si lo crees, bueno; si no, igual eso ya está establecido por la autoridad suprema que se llama Jehová Dios en Cristo Jesús, y la gloria sea para Él. Dios les bendiga, amados.